Padre, te damos gracias, Todopoderoso mi Dios, por este día, por este tiempo, Señor, porque tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, el estar aquí, Señor. Sabemos que allá afuera hay cosas que aparentemente parecieran ser mejores, Señor, pero tú has puesto en nuestra mente y corazón el estar aquí para escucharte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos domine, el que nos guíe en este tiempo. Ata mi lengua, Señor, cierra mi boca, y que seas tú el que emita ese mensaje para estos tus hijos el día de hoy. En el nombre de Cristo, Padre, perdona mis pecados. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Las personas que están ahí pueden pasar. Vamos a continuar estudiando con esta serie de predicaciones sobre la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Habíamos venido viendo cómo durante los 3 primeros capítulos Pablo evidencia la situación de la iglesia, la situación de que es una iglesia con pecado, con conflicto, y que esto les lleva a tener una división no solo física, pero sí de ideas, de pensamientos, y esto pues obviamente no es agradable a Dios, no es lo que Dios manda, porque Dios quiere que todos seamos unánimes, en un solo sentir, y todos tenemos un solo Señor, ¿sí? Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a basarnos en el capítulo 4, por favor, te voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, y vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 6. Es en lo que Dios el día de hoy me ha permitido basar la predicación. ¿Ok? Aquí sí es importante que todos tengamos la Biblia en la mano. Ya estamos, todos lo tenemos. Si quieren yo lo leo, me siguen con la vista. Dice así: pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y fíjate, precisamente el tema de la predicación de esta mañana es ese punto con el que pareciera ser que Pablo remata lo que está escrito anteriormente y dice: no sea que os envanezcáis unos contra otros. La vanidad, hermano, la vanidad. Un tema importante para Dios en el sentido de que no es agradable, y el daño, el riesgo, el peligro que hay al existir esto en la iglesia, sí es importante. En casi todo Eclesiastés, ¿no?, viene esa parte. Maneja él eso, el Señor, la vanidad. Y me llama la atención cómo aquel que tuvo todo, Salomón, al final de cuentas, él dice: todo es vanidad. ¿Sí?
insisto, bíblicamente está ahí en Eclesiastés haciendo alusión a algo vacío, a algo inútil, a la arrogancia, a la presunción. Una definición del diccionario, hermano, es, fíjate, la vanidad. Orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Una expresión exagerada de la soberbia. Sabemos, fíjate, es una expresión exagerada de la soberbia. Y sabemos que Dios dice de los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Es un pecado, hermano, que suele presentarse de una forma muy sutil. Suele penetrar de una forma casi imperceptible. A veces pareciera ser que es algo bueno. Un ejemplo, mi trabajo en la iglesia. Mi trabajo. Mis resultados obtenidos. Mi predicación. Mis clases de escuela dominical. Mis alumnos, ¿sí? Incluso por ahí de repente veo que dice, mis hijos espirituales. ¿Tú los convertiste? ¿Sí? Lo más común y que mueve al hombre, mi dinero, mis bienes, ¿sí? Mi carro, mi casa, mis hijos. Cuando sabemos que los hijos son herencia de Jehová. Mis planes de trabajo como liderazgo. ¿Sí? Y la vanidad, amado hermano, provoca divisiones en la iglesia. Claro que sí. Hay consecuencias que nos mueven en ocasiones a la necedad y a la rebeldía, Una consecuencia de cuando estoy envanecido es la necedad y la rebeldía. ¿Sí? En este capítulo 4 podemos ver, fíjate, cómo Dios quiere que la iglesia y los inconversos en el mundo nos vean a nosotros como ministros. ¿Cómo es que realmente el mundo nos ve? Y Pablo ahí nos da unas recomendaciones de cómo hacer frente a estas situaciones. Y fíjate, vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo número 4, versículo 1. Venimos, insisto, de un contexto donde hay conflicto, es una iglesia que tiene pecado, Pablo lo hace evidente, les exhorta y les deja en claro ver cómo esto puede causar divisiones. Pero fíjate cómo empieza en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, así pues, o sea, como diciendo, ahora bien, ténganos los hombres por servidores de Cristo. O sea, olvídate del conflicto, olvídate del pecado, olvídate de la división y preocúpate porque el hombre, porque los seres humanos, a nosotros, los ministros de la iglesia, nos tengan por servidores de Cristo. ¿Sí? Ahora, esto es lo importante, es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? ¿Qué es un servidor, amado hermano? Un servidor es aquel que siempre está dispuesto, déjame resumirlo así, a obedecer. Siempre está solícito a atender la instrucción que se le da. ¿Sí? Muy curiosamente, cuando hay los alistamientos en la iglesia, el don que más se da, ¿cuál crees que es? El de servicio. Y cuando se necesita que sirvamos, ¿qué crees que ocurre? No hay gente.
De esos que dijeron tener el don de servicio, bueno, mejor lo voy a poner así, de esos que creyeron tener el don de servicio, pues el Señor hace manifiesto ahí que no tenemos ese don de servicio porque no trabajamos. ¿Sí? Un ejemplo, hace como unos 5 o 6 años, todavía estaba el hermano Julca aquí, por diversos contactos y relaciones que él tenía, fue permitido que fuéramos a predicar al reclusorio femenil de Tepepan. Se hizo la invitación extensiva y ¿sabes qué pasó? No, hermano. No. Ahí sí no. No, yo no puedo ir ahí. No, ahí sí. Llévame a otro lado, dime otra cosa, pero ahí no me digas. No, esos lugares no me gustan. Ok, surge lo de hospitales. Aquellos que creemos que somos servidores de Cristo. No, hermano, ahí tampoco. No es lo mío ver a los enfermitos y ver a las familias y ver. No. Ahí tampoco. ¿Sí? Pero eso sí, es una actividad un trabajo que se tiene que hacer aquí en la iglesia, yo lo entiendo. Pero siempre veo cómo salen los hermanos de verdad, a veces hasta contentos, con una sonrisa, cuando salen del culto y ya se van a trabajar a la cafetería. Y lo comento porque a veces a mí me gustaría ver que saliéramos así de contentos para ir y trabajar en lo que Dios nos ha permitido, en lo que Dios nos ha mandado hacer y trabajar. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. No me respondas, hermano. En tu núcleo familiar, en tu núcleo social, en tu trabajo, lo más cercano. ¿Cómo te tienen los hombres a ti? La gente que te rodea. ¿Por servidor de Cristo? ¿Realmente? Le preguntaba yo a los jóvenes, ahora que Dios me ha permitido estar con ellos unas clases, ¿quién ha llevado su Biblia a la universidad, a la escuela? Pocas manos se levantaron. Entonces, ¿cómo te tiene el hombre? ¿Cómo te ven? ¿Qué concepto tienen de ti? Perdón. ¿Qué concepto tiene la gente de ti, hermano? Dice, y aparte de esto, y administradores de los misterios de Dios. Que nos tengan por servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Ya habíamos visto en una predicación anterior cuáles son los misterios. Un misterio es una verdad que había estado oculta, pero que el día de hoy ya ha sido revelada. No es nada místico, hermano, no es nada, no. Es una verdad que había estado oculta, pero que el día de hoy ha sido revelada. Y sí, efectivamente, el predicar de los misterios de Dios, hermano, es muchísima información, prédicas necesitaríamos para estar ahí. Te los voy a mencionar nuevamente. Los misterios es la piedad, la iglesia, Cristo en nosotros, el arrebatamiento, la restauración de Israel, Babilonia la Grande y la iniquidad. Esos son los misterios de Dios. ¿Sí? Pero fíjate, aparte de todo, te dice, despreocúpate por los trabajos que tú piensas que son los que debes hacer. Aquí están las dos instrucciones muy claras que Pablo dice. Servidores de Cristo y administradores de los misterios. Para ser administrador necesito trabajar en esos misterios, estar al pendiente. Cristo en nosotros. Realmente llevamos una vida que denote
que Cristo está en ti y que Cristo está en mí? Y no porque seamos buenos o malos como el mundo juzga, no, sino retomando lo anterior, ¿cómo te tiene tu núcleo social? ¿Cómo te ve? ¿Cómo me ve? Y fíjate, en el versículo 2 dice, ahora bien, o sea, todavía, aparte de que debes de ser servidor, debes de ser administrador, debes de ser hallado fiel. O sea, en tu servicio, en tu trabajo, en tu mayordomía, debes de ser hallado fiel. ¿Y a qué se refiere con una persona fiel? Que no falta a la palabra dada, que cumple sus compromisos, firme y constantemente. ¿Sí? Un ejemplo de fidelidad podría ser, hermano, todos somos fieles a Dios cuando Él permite que las cosas caminen conforme a nuestros planes. En esa situación todos somos fieles, todos tenemos fe en Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas Dios no permite que sean como tú quieres y se empiezan a complicar? Dios a veces permite esas cosas precisamente para ver esa parte de la fidelidad, ¿sí? Fíjate, Dios no quiere que seamos elocuentes, Dios no quiere que tengamos talentos especiales, Dios no quiere que seamos perfectos. Él solo te pide que seas hallado fiel, fiel a Él, ¿sí? Cuando escucho de repente que hay hermanos que se quieren consagrar y dicen, Señor, aquí estoy, oro mucho por ellos, porque cuando tú y yo levantamos la mano para trabajar al servicio de Dios, para servirle a Dios, para consagrarnos como servidores, como administradores fieles, y tú quieres que realmente Dios te use, Dios no te puede usar tal y como estás, hermano. Dios primero, velo con los profetas, incluso el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios primero te va a quitar lo que no te sirve, me va a quitar lo que no me sirve para que yo le pueda servir. Todos queremos ser parte de los resultados, pero nadie queremos ser parte del proceso. ¿Sí? Entonces, ojo, amado hermano, lo que Dios a través de Pablo nos indica es servidores, administradores y fieles. ¿Pero de qué? De los asuntos de Dios, de los asuntos de Cristo, ¿sí? Fíjate, dice, el versículo 3 me llamó mucho la atención, porque si yo o cualquier otro predicador, cualquier otro pastor, nos paramos aquí y te decimos, ¿sabes qué? Pues no me importa mucho lo que opines de mí. ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo? Un pastor ahí un pastor ahí al frente, un predicador, diciendo esas cosas, casi con las alitas y la aureola que nos ponen a los que Dios nos ha permitido predicar. Pues déjame decirte, vamos a leer lo que dice Pablo en el versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Es decir, lo que opines tú de mí, dice Pablo, me tiene sin cuidado, la verdad. No me interesa, dice Pablo, porque a él lo que le interesa es ¿qué? Ser hallado como un servidor, como un administrador fiel.
Eso es lo que a Pablo le interesa. ¿Sí? Ahora dice, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo aquí nos deja claro, hermano, otra característica que surge de la vanidad. ¿Y cuál crees que es? Juzgar. ¿Sí? Como yo tengo un muy alto concepto de mí mismo, de mi trabajo, de mi conocimiento, de mi profesión, ¿quién es el que está bien? Yo, ¿verdad? Y lo que hacen los demás hermanos, siempre he de encontrar algo que no va acorde a mi forma de pensar, a mi forma de ser. Porque el que lo hace bien, ¿quién es? Yo, ¿verdad? Yo soy el que trabaja bien, yo soy el que hace las cosas bien. Incluso, fíjate, para los que somos felizmente casados, ¿sí? ¿Cuántos sabemos aquí felizmente casados? No levanten la mano, no quiero evidenciar. A los que no levanten la mano, ¿verdad? En casa la vanidad, tomando este punto de juzgar. ¿Quién trabaja más? ¿El hombre o la mujer en el matrimonio? ¿Yo, no? ¿O no? ¿Quién se cansa más? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el que hace las cosas soy yo. El que se cansa soy yo. El que aporta soy yo. El que sabe soy yo. Y empezamos a juzgar y a minorizar el trabajo de los demás. ¿Sí? Esa es una actitud, hermano, errónea. Genera división, genera división. ¿Sí? En el versículo 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Insisto, Pablo te mueve y te dice que no juzgues. No juzgues, no emitas un juicio. Los que han tenido oportunidad de trabajar conmigo, gracias a Dios, predicando en los hospitales y en las clínicas, no sé si se recuerdan que en una ocasión yo precisamente les dije, no pienses, porque si piensas, empiezas a emitir ¿qué? Juicios. Y cuando tú le vas a predicar a alguien, no sé si te ha pasado que lo ves y empiezas a, ya pensaste, emites un juicio y dices, no creo que necesite, no, ni me va a hacer caso. Empezamos a juzgar y nos desenfocamos de lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. En el capítulo 3 cerró Pablo diciendo que en Cristo estamos completos. Y aquí Pablo te dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Tú y yo no necesitamos más guía de vida, no necesitamos más consejo, no necesitamos más instrucciones que lo que ya está escrito aquí en la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando encuentro un buen libro y el escritor dice cosas que a mí me interesan, cosas que a mí me hacen sentir bonito? Empiezo a dejar de lado ¿qué? Lo que Dios dice. Y le hago más caso a lo que el hombre dice. Por eso la importancia, hermano, Dios decía, mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? Leyendo su palabra.
¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene de mí, tiene para mí, perdón, si no le conozco? ¿Cómo le voy a escuchar? ¿Cómo lo voy a conocer? Solo leyendo su palabra. Yo sé que en la omnipotencia del Señor, Él puede manifestarse y nos habla de diversas formas, pero la única, dice la Escritura, que es cierta y segura, es que la Escritura. No hay más. ¿Sí? Y fíjate que en este versículo Pablo cierra: no os envanezcáis unos contra otros. Es decir, dejen claro que la vanidad va a poner ¿qué? En contra a la gente. El riesgo, el peligro que hay. ¿Ok? Va a crear división, va a crear conflicto. Y fíjate, hermano, aquí la pregunta, atendiendo a todo esto que nos dice Pablo, es: hoy en esta mañana, ¿qué aspecto de tu vida y de mi vida está siendo dominado por la vanidad? Ojo aquí, la vanidad te nubla la mente. La vanidad te hace creer que tú estás cierto, que tú tienes la razón, que tú tienes la verdad. ¿Y quién está mal? Todos los demás. ¿Sí? La vanidad te hace, hermano, no participar en la iglesia. ¿Estás tan envanecido que no quieres participar en los trabajos de la iglesia? Estamos tan envanecidos que no diezmo, no ofrendo, porque yo tengo mis verdades acá y acá. ¿Sí? La vanidad me impide servir. La vanidad no te permite el día de hoy obedecer a Dios, hermano. La vanidad hoy no te permite sujetarte a tus pastores, porque en tu mente tú ya dices que tú tienes la razón o que yo tengo la razón. La vanidad hoy no te permite perdonar, no te permite pedir perdón, la vanidad no te permite reconciliarte. Incluso, hermano, ojo, la vanidad te puede llevar a falsas doctrinas, sí. Sí. Hay hermanos que tienen la fiel convicción de que la salvación se pierde. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios dice que es para siempre. Pero ellos están envanecidos y aferrados a que la salvación se pierde. Y para ellos es una realidad. Falsa doctrina, hermano. Otra falsa doctrina, que por el solo hecho de venir, aunque no lo creas, hay asistentes que creen que por venir son salvos, que por venir, como Dios es bueno y misericordioso, se va a compadecer de ellos y les va a dar la salvación. Hermano, Dios no falta a su palabra y Dios ya nos dio el único camino a Él, el único camino a la salvación, que es Cristo. Falsa doctrina, hermano. ¿Sí? Papá, mamá, hermano, no te engañes que por traer a tus hijos ya son salvos. Que por traer a tus hijos cada domingo van a ser alcanzados por el Señor. No te confundas, esa responsabilidad de quién es, tuya y mía, como papás. ¿Sí? La vanidad cierra, insisto, cierra nuestra mente y nos mueve a decir: yo estoy bien, los demás están mal. ¿Sí? Llego a pensar
que falsa doctrina, que el pastor, que los líderes, que los maestros deben de ser perfectos. No, hermano. Seres humanos somos, todos. Incluso la vanidad te puede mover a la idolatría, sí. No sé si conozcas a algún hermano que sabe todo, quiere estar en todo, ¿sí? Y quiere hacer todo. Yo el único que sé que puede hacer todo, que sabe todo y está en todo lugar es Dios. Nada más. Nosotros somos limitados, ¿sí? Hermanos se han ido de la iglesia porque ellos creen en su interpretación personal de la Biblia e incluso de Dios. Tienen un concepto de Dios muy personal, acorde a sus medidas, acorde a sus necesidades. Y por eso se han ido de la iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Esto provoca divisiones? Sí. ¿Por qué? Porque basta un comentario, amado hermano, para contaminar y para crear duda en los demás. Basta un mal comentario para crear malos sentimientos o entendidos entre nosotros. La vanidad, hermano, nos lleva a tener actitudes del mundo. No pasa nada. Dios te perdona. Dios es bueno. ¿No? ¿Qué dice el mundo? Hoy pueden hacer lo que sea. Al cabo Dios les perdona. Un ejemplo, los matrimonios homosexuales, ¿no? Incluso acomodan la palabra a su conveniencia, ¿no? Dicen, pues Dios dice, amaos unos a otros, pues ellos se aman entre ellos, ¿no? Y para ellos, pues están bien. Sí. Dios me llamó para ser feliz. Soy tan merecedor, estoy tan envanecido. Y soy tan buen cristiano que merezco la felicidad. ¿No? Ya les había comentado en alguna ocasión, busca la palabra feliz, hermano, en la Biblia. Reina Valera 60, búscala. Búscala. ¿Sí? O tú, amada visita, que estás acá, si alguien llegó y aún no conoces de Cristo, estás iniciando o tienes ese interés por conocer de Cristo, ¿sí? La vanidad, escúchame, la vanidad no te permite escuchar a Dios, no te permite captar que Dios te está llamando, que Dios te está hablando. La vanidad no nos permite ver, hermano, que le hemos fallado a Dios. ¿Sí? La vanidad te dice que el culpable de la situación, de tu vida, de tu trabajo, económica, de tu enfermedad, de tu familia, es alguien más, menos tú. Cuando en realidad, seguramente, hermano, la aflicción que tenemos hoy en día fue por haber tomado una mala decisión. ¿Sí? Pero como la vanidad me dice que yo estoy bien, debe de haber un culpable, ¿no? ¿No? Y para nosotros los casados, hermanos, ¿quién es el culpable? En el matrimonio, ¿quién es el culpable? El hombre, ¿verdad? El varón tiene la culpa. No, no es cierto. No es testimonio, ¿eh? No, nada más digo. La vanidad, hermano, no te permite, no te deja rendirte a Dios. ¿Sí? La vanidad no te permite quitarte toda esa carga que traes y que ya se ha convertido en algo insoportable para ti. Esa culpa,
esa falta de perdón que traes en tu mente y en tu corazón, muy seguramente traes algo ahí que no te ha permitido rendirlo y entregarlo a Cristo. ¿Sí? La vanidad no te deja por orgullo, por soberbia, porque tú sabes mucho y porque te codeas con sabios, con intelectuales, con gente exitosa, con gente de negocios. No te permite rendir tu vida a Cristo, a ti, amada visita que estás al día de hoy acá. La verdad la vas a encontrar en los libros, seguramente estás pensando, ¿no? Hay muchos más libros que dicen cosas en contra de lo que dice la Biblia. El conocimiento, dice el Señor, el conocimiento envanece. Envanece. Y cuando tú y yo empezamos a querer adquirir conocimiento del mundo, el Señor te deja, ¿eh? El Señor te deja que te vayas. Algún día regresarás con la colita entre las patas al Señor. ¿Sí? La vanidad no te deja reconciliarte, amada visita. La vanidad no te deja reconciliarte con Dios y con las personas. A nosotros como iglesia, muy seguramente la vanidad no te ha permitido reconciliarte con tu hermano. ¿Sí? Pero somos de oración, ¿verdad? Sí, somos de oración. ¿Y qué dice el Señor? Antes de que traigas tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué? Reconcíliate primero. Reconcíliate. Pero muy seguramente, hermano, insisto, la vanidad no nos deja. Ya suéltalo. Reconoce que solo no puedes. Es más, no vas a poder. El Señor Jesucristo lo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjate, para terminar, te voy a invitar a abrir sus Biblias en Eclesiastés, precisamente. En Eclesiastés 12, por favor. En el versículo 13, fíjate lo que dice Salomón, un hombre muy sabio. Dios le dio sabiduría y le dio poder, le dio el imperio más grande y rico, fructífero que ha existido. Él escribió esta parte de Eclesiastés. Dice: el fin de todo el discurso oído es este, es decir, todo lo que Salomón nos dice aquí en Eclesiastés, dice, el fin es este. Y ahí sí te voy a pedir, hermano, a ver, leámoslo en voz alta. ¿Cuál es el fin? ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo. ¿Qué más necesitas? Si ya tienes todo, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesito? Nada, hermana, exacto, nada. En Cristo estamos completos. ¿Sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Y aquí, amado hermano, la reflexión es, insisto, ¿qué parte de nuestra vida no la hemos soltado al Señor, incluso al Señor, por vanidad, por vanidosos? Rebeldía, necedad,
amor propio. No lo sé cómo vengas hoy. Pero lo que sí sé, hermano, es que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre nos va a confrontar con nuestro pecado. ¿Sí? Y tú y yo que ya gozamos de la gracia y el perdón de Dios, ¿a qué nos insta el Señor? ¿Tienes errores? Sí. Aquí está la radiografía. Sí. Pero ¿a qué nos mueve el Señor? ¿A quedarnos así? ¿O a pedirle perdón y corregir el camino? Entonces, yo te voy a invitar, vamos a orar unos minutos y de manera muy personal, porque la relación con Dios es personal. Pero sí quisiera que le pidiéramos perdón al Señor por aquella parte de nuestra vida que la vanidad ha contaminado, por aquella parte de nuestra vida que por la vanidad no nos ha permitido que la gente nos vea como servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios y como siervos fieles. Aquello que por vanidad, por necedad, por un alto concepto de mí mismo, he dejado de hacer aquí en la iglesia. Solo tú y Dios saben qué es esa parte. Vamos a orar, hermano, unos minutos y vamos a pedirle perdón. Dice el Señor que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí en medio, Él está presente. Vamos a orar unos momentos.